Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 16 de ¿qué hubiera pasado si Naruto descubre su herencia con el pergamino prohibido y se vuelve un ninja poderoso? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 16. Gritos y alaridos resonaban en los oídos de Naruto mientras la carnicería se desataba a su alrededor, los gritos de guerra y los estertores de los que estaban a punto de morir. De alguna manera, sus ojos habían identificado a Kakashi Sensei en la refriega, pues nunca luchaba contra menos de 3 enemigos a la vez, y se encontró contando aturdido los cuerpos aterrorizados que el hombre dejaba a su paso. Intentó recordarse a sí mismo que cualquiera de esos cadáveres le habría cortado el cuello a él o a cualquiera de sus amigos de haber tenido la oportunidad. Pero era difícil mirar a los ojos vacíos, sin importar a quién pertenecieran, y justificar el acto de robarles la vida. Una explosión sacudió el balcón, causada por una bola de fuego descontrolada, y Naruto, arrancándose de la conmoción, entró en pánico absoluto al recordar a los shinobi de Suna que estaban en la caja con ellos. Giró sobre las puntas de los pies y vio rápidamente que Kankuro y Temari estaban allí, como él, inmóviles, observando el horror que se desplegaba, incapaces de salir de él. Debería matarlos, lo sabía. Un kunai por cada corazón, antes de que tuvieran la oportunidad de unirse a la lucha. Se había prometido a sí mismo que no volvería a dudar, una mirada vacía y sin vida brilló ante los suyos. Ana, y no. Ladró, dándoles la espalda a los hermanos de Gaara. Los dos se sobresaltaron y lo miraron, tan desorbitados como él sabía que estaba. Todos estaban en shock. Solo los compañeros de Ana se mantenían alerta y listos, con el pelo erizado, para defenderla. Necesitaba mantener la compostura. Muchas cosas dependían de que cumpliera con su deber hoy. Ana, eres médico, así que asegúrate de mantenerte al margen del combate lo mejor que puedas. Si es posible, intenta evacuar a algunos civiles hasta que un Jonin te encuentre y te diga lo contrario. Trata a quien puedas, pero tú lo sabes mejor que yo. Intenta no obsesionarte con causas perdidas. Por mucho que te duela, porque sé que te dolerá. Además, ya sabes el plan que hicimos con Jiraiya Sensei. Y no. Continuó con firmeza, y pudo ver que ella comenzaba a calmarse, a recuperar el equilibrio. Si puedes, busca a tu escuadrón o a tu sensei e infórmales. Si no puedes, busca a cualquier otro Jonin que puedas. Deberían ordenarte que te retires a un punto de evacuación. Se supone que los genin no deben estar en primera línea, nosotros custodiamos los puntos de evacuación. Ambos asintieron, se concentraron y comenzaron a moverse, y el propio Naruto saltó a la barandilla del balcón para observar mejor el campo de batalla. Era un caos absoluto. Ninguno de los dos bandos había logrado formar líneas de batalla, y la lucha era un caos de shinobi de diferentes lealtades que se topaban entre sí. Sin embargo, los ninjas de Konoha estaban en inferioridad numérica. El Sandaime solo había estacionado allí a una selección específica de sus fuerzas. Una selección de la élite que asumiría el grueso del ataque inicial en el estadio para dar a los genin y a los civiles la oportunidad de evacuar. Cierto, personajes como Kakashi y Midori eran objetivos demasiado conocidos como para que muchos los ignoraran. Muy pocos combatientes enemigos aprovecharían la oportunidad de pasar a la historia como el que logró derrotar al legendario Sharingan no Kakashi. Los demás genin también se habían puesto en movimiento. Shikamaru se mantenía cerca de Asuma, usando sus sombras para frenar estratégicamente a quienes atacaban a los Jonin. Kiba había reconocido que su estilo de lucha no era útil allí, donde muchos enemigos eran más fuertes que ellos, y en su lugar, despertaba sistemáticamente a los civiles con Shino y los alejaba del caos. El Aburame, por su parte, actuaba como guardia de Kiba. Presumiblemente, usaba sus insectos Kikai como un sistema de alerta temprana para evitar que los enemigos se acercaran demasiado. Naruto habría apostado a que también tenía a un número considerable de su colonia buscando enemigos para aplicarles chakra sutilmente. Al fin y al cabo, todo ayuda. Finalmente, su mirada se dirigió a su objetivo. Baki se interponía entre el supervisor Jonin y Gaara. El Suna Jinchuriki había abandonado su capullo protector y se agarraba la cabeza, temblando de dolor como si el Ichibi intentara escapar a través de su cráneo. Su brazo derecho había mutado, convirtiéndose en un brazo de arena monstruosamente grande e inhumano, surcado de marcas azules. Si no era evidente a simple vista, lo sería por el chakra demoníaco que irradiaba el chico. Había empezado a perder el control, a permitir una transformación completa en un Biju. Naruto no podía permitir que eso sucediera. Esta era su misión. Por eso llevaba la carga que tenía.
Saltó al suelo y, por primera vez en mucho tiempo, formó el sello manual para Kage Bunshin y se concentró. El campo de batalla era un caos, pero allí era donde Uzumaki Naruto prosperaba. El espacio a su alrededor cobró vida al surgir cientos de Naruto. Ayuden en todo lo que puedan, muévanse. Su Kage Bunshin se abalanzó hacia afuera. Que tuviera una misión no significaba que no pudiera ayudar en lo que pudiera. Él mismo se dirigió directamente hacia Gaara a la carrera, solo para verse obligado a rodar hacia un lado cuando un shinobi del sonido vestido de gris saltó hacia él con un kunai. La mujer era rápida, y la espada lo rozó en un costado de su armadura. Giró en el suelo hacia el enemigo y varios clones más cobraron vida, uno usando su espalda como trampolín para impulsarse hacia el bastón enemigo que sostenía en la mano. Ella esquivó a su clon, directo al kunai ensangrentado de ataque Kakashi. Con el Sharingan aún cubierto, él le clavó el arma directamente en la garganta, y ella se desplomó sin huesos en el suelo. 32. Dijo, con una sonrisa en su único ojo visible. Gai no me dejará oírlo nunca si pierdo la cuenta. La boca de Naruto se movió intentando formular una respuesta, y el veterano ninja le puso una mano en el hombro. Bien pensado lo de los clones, Naruto. Es el tipo de apoyo en el campo de batalla que solo tú puedes brindar. Ahora, hizo una pausa momentánea cuando dos enemigos más se lanzaron contra él, solo para que Gai apareciera sin previo aviso en un torbellino de ataques, derribándolos a ambos y desapareciendo tan rápido como había aparecido. Kakashi puso los ojos en blanco, pero insistió. Este no es un buen lugar para los genin ahora mismo. El Hokage-sama nos informó sobre su función. Los Jonin los cubrirán al salir de aquí, pero a partir de entonces estarán solos. Lo haré oficial para evitar cualquier debate. Cualquier genin de su año de graduación que encuentren está ahora bajo su mando. Formen un equipo. Su trabajo será ponerlos en posición de sellar a Gaara y apoyarlos de forma segura. Hizo una pausa y miró al pelirrojo. Temari y Kankuro se llevaban a Gaara, mientras Baki cubría su huida. Tendrán que darse prisa en rastrearlos. Haré lo que pueda por ayudar. Realizó rápidamente sellos manuales familiares e invocó a un pequeño carlino color crema. Gracias a Jiraiya-sama, Pakun tiene el olor de Gaara. Él los ayudará a rastrearlos. ¿Se entienden sus órdenes? ¡Ay! Gritó en respuesta y la sonrisa de Kakashi desapareció y fue reemplazada por una fría mirada negra mientras volvía su atención al campo de batalla. Entonces muévete. Los huesos viejos eran un pobre sustituto de los jóvenes. Crujían, gemían y protestaban con cada movimiento. Cualquier período de esfuerzo era un examen constante de la fuerza de voluntad, un examen de la determinación. Incluso reforzándose con chakra, la tensión ya alcanzaba niveles increíbles. Realmente se había hecho viejo. Sarutobi dudó antes de volver a la lucha. El techo de la arena estaba rodeado por una cúpula de un intenso color púrpura, una barrera de ninjutsu casi impenetrable diseñada para impedirle obtener ayuda o escapar. Su corazón se rompió un poco más al pensar que toda esta carnicería y muerte se había infligido a su aldea, y a otras, para permitir un atentado contra su vida. Orochimaru. Incluso el nombre le había marcado profundamente el alma. Cuánto dolor, cuánta miseria le había causado. Se había esforzado tanto por alcanzarlo, por salvarlo de su propia oscuridad. Jiraiya y Tsunade también, a su manera. Había sido en vano. Cualquier demonio que plagara al hombre al que había considerado su tercer hijo, había demostrado ser tan inamovible como el ansia de poder de su anfitrión. Lo habían perdido mucho antes de que Sarutobi se diera cuenta. Demasiado tarde, siempre demasiado tarde. Incluso cuando lo hizo, había sido demasiado débil, demasiado falto de determinación para hacer lo que debía hacerse. Demasiado débil, siempre demasiado débil. ¿Cuánta sangre hay en mis manos debido a mi debilidad? ¿Cuántas almas perdidas? Demasiados, siempre demasiados. Sin embargo, su antiguo alumno había calculado mal. Se había vuelto increíblemente fuerte, cierto. Pero nunca había atemperado esa fuerza con humildad, nunca había aprendido a controlar su arrogancia. ¿Podría haberle enseñado eso? Eso, como siempre, había sido su perdición. Jiraiya se había infiltrado en la caja del Hokage al igual que Orochimaru, y los Anbu se habían encargado de su guardia. Ahora, Orochimaru estaba atrapado en una prisión que él mismo había creado con Sarutobi y Jiraiya. Sus dos alumnos lo habían superado hacía tiempo y era imposible decir quién era el más fuerte. Sin embargo, a pesar de su edad, Sarutobi Hiruzen era el Hokage de Konoha por una razón. Orochimaru lo había planeado precisamente para alcanzarlo sin interferencias.
Observó cómo sus estudiantes, antaño hermanos, danzaban sobre el tejado, en un torbellino de elementos y golpes destinados a arrebatarle la vida al otro. Orochimaru se esforzaba por igualar a Jiraiya. Alguna vez, Sarutobi había imaginado que Orochimaru le arrebataría el título. Se había equivocado en eso y en muchas otras cosas. Jiraiya se había comportado como un tonto en sus inicios, y aún le gustaba actuar como tal cuando le convenía. Quizás Sarutobi había permitido que eso lo cegara, en aquellos primeros días, ante la verdadera grandeza del invocador de sapos. Se había convertido en un shinobi maravilloso, férreo en su determinación, verdaderamente bondadoso en su corazón. La encarnación de la voluntad del fuego. Era igual a Orochimaru en esta lucha, careciendo solo de la arrogancia de su contraparte. Cómo deseaba haber podido ver las cosas como eran en el momento decisivo. Jiraiya evitó una gota de fuego de Orochimaru, retrocediendo hasta él. Sensei, no tiene que hacer esto. Puedo encargarme de Orochimaru. ¿Usted domina la aldea? No, interrumpió, con la voz de un hombre que llevaba más de medio siglo dando órdenes sin admitir argumentos. Es mi error, no me quedaré de brazos cruzados y dejaré que arregles mi desastre. Acabaremos con Orochimaru, aquí y ahora. Eso, mi querido sensei, es suponiendo que puedas. Orochimaru se acercó, con una sonrisa repugnante y demasiado amplia impresa en su rostro. La fachada jamás podría ocultar la tensión en los ojos de Orochimaru, no de él. No esperaba que Jiraiya lo presionara tanto, y mucho menos antes de que ninguno de los dos hubiera usado sus técnicas más poderosas. Ahora que lo pienso, empiezo a pensar que luchar contra ustedes dos podría estar por debajo de alguien con mi talento. La sonrisa se ensanchó, y Sarutobi sintió un atisbo de temor en lo más profundo de su ser. Demasiado confiado, demasiado confiado. El sello de mano brilló, y el Hokage de Konoha se preparó. Edo Tensei. Uchiha Sasuke intentó una vez más contener el resentimiento que le dolía por haber recibido la orden de operar bajo el mando del Dobe. Al menos, eso era lo que fingía irritarse. Le permitía ignorar la incómoda realidad, mientras recorrían la aldea pisándole los talones a su oponente para los exámenes Chunin, de que el Dobe merecía esa orden. El crecimiento de Naruto había dejado en ridículo al suyo, y la reciente revelación sobre su familia había puesto todo lo que creía saber bajo una nueva perspectiva. Era posible que no estuviera tan solo como creía. Además, los cuerpos hacían que su mente evocara imágenes de su familia, y pensaba en cualquier cosa relacionada con eso. Sus órdenes eran simples: localizar y abatir a Gaara de la arena, manteniéndolo lo más lejos posible de la aldea. No entendía esto último. Podrían causar algún daño, pero no veía razón para que no pudieran luchar contra Gaara dentro de las murallas de Konoha, dado que la mayoría de los civiles habían sido evacuados. Sin embargo, Naruto había insistido y se vio obligado a ceder. En realidad, no le importaba, por supuesto, siempre y cuando pudieran luchar contra él. Su viaje también había sido revelador en muchos otros sentidos. Se había dado cuenta de que Naruto, de alguna manera, se había vuelto increíblemente competente antes de esto, por supuesto, y lo había demostrado con gran eficacia. El Sharingan de Sasuke podía ver cuánto chakra costaba cada Bunshin de Naruto, y sabía perfectamente que quedaría incapacitado si intentaba igualar al rubio. Eso lo irritaba, incluso mientras luchaban en su hogar, con Naruto usando el Bunshin para apoyar las otras batallas que se desarrollaban. Sin embargo, parecía que otros habían hecho movimientos similares. La chica Inuzuka, Ana, aparentemente era principalmente médica, pero su Rinken atravesó a la oposición como un rayo bajo la dirección de Naruto. Ambos trabajaron bien en conjunto, moviéndose y luchando cuerpo a cuerpo con una facilidad alarmante, y por primera vez Sasuke comprendió exactamente a qué se refería Kakashi con trabajo en equipo. Había llegado a apreciar a su equipo, por supuesto, pero nunca se habían acercado a ser capaces de luchar así. Sus otros dos compañeros, Ino y Shikamaru, fueron la mayor sorpresa. A ambos los había ignorado por considerarlos una pérdida de tiempo en la academia, pero ahora cumplían bien su función como ninjas de apoyo, congelando y distrayendo estratégicamente a los enemigos, lo que permitía a los tres pesos pesados de su grupo despachar mejor a los que se enfrentaban. Sasuke nunca había visto el valor de pasar tiempo de entrenamiento con otros. Lo había distraído de su superación personal, pero los beneficios eran evidentes. Era un vengador y lo haría por su clan a cualquier precio. Pero nada en ese juramento le exigía hacerlo solo. Esa había sido una suposición a la que se había aferrado con ingenuidad juvenil. Se lanzaría sobre su hermano y lo liquidaría, disipando la oscuridad como un héroe de cuento.
Pero esa no era la realidad, y ahora la imagen había cambiado. Un equipo de asesinos altamente organizado avanzaba y atacaba a su hermano. Muerto de un solo golpe. Eficiente y ordenado. Por lo menos, valía la pena considerarlo. Finalmente, llegaron a las murallas de la aldea. Gaara se había marchado a pesar de los daños causados en el ataque inicial, y la invocación de Kakashi los condujo por encima del baluarte de ruido, sin detenerse a maravillarse de que tanto daño se hubiera infligido a la que se suponía era la aldea más grande. El bosque los tenía a todos en vilo, las emboscadas eran mucho más fáciles de planear allí, pero era un buen descanso. De repente, Pakun se detuvo bruscamente, con el hocico en alto, olfateando agresivamente. Nos siguen. Al menos 10, uno de los cuales nos sigue más atrás, se detuvo a olfatear de nuevo. 2 de los cuales nos siguen más atrás. Shikamaru se acercó a él, frunciendo el ceño. Quizás una emboscada doble. Predicen que nos daremos cuenta de que nos siguen y entonces prepararán una emboscada. Su 10º grupo se quedará atrás para evitar cualquier trampa que les pongamos. El 11º se quedará atrás por si acaso. Estos serán, como mínimo, Chunin, lo cual representa un verdadero problema. Confío en que Ana y yo podríamos igualar a un Chunin cada uno, como mínimo, pero incluso suponiendo que podamos derrotar a uno cada uno, seguimos siendo inferiores en número, añadió Naruto, y Sasuke pudo ver que el único miedo que sentía era externo, dirigido al resto del equipo. ¿Qué tan fuerte te has vuelto, Naruto? Tengo un plan, empezó Shikamaru. Simplemente no me gusta. Es más de lo que el resto de nosotros tenemos, así que escuchémoslo, añadió Sasuke con firmeza. Primero, Ana e Ino, adelante. Si nosotras 3 no podemos detenerlas, al menos podemos retrasarlas. Quizás incluso hacerles creer que somos lo único que había. Sasuke asintió. Era lógico. Si las mataban, la misión aún tendría posibilidades de éxito. Solo asegúrate de no enfrentarte a Gaara, exigió Naruto con firmeza, con una mirada más dura que la que Sasuke jamás había visto en ellos. ¿Y si no nos alcanzas? Nosotros también tenemos nuestro deber con Konoha, Naruto. Si tú puedes morir por ello, nosotros también podemos, intervino Ana, y la tensión en el bosque aumentó exponencialmente. Naruto miró a su compañero con los ojos entrecerrados, rechinando los dientes. Bien. Puedes atacar, pero si no puedes derribarlo antes de que empiece a transformarse, te retiras. Ana intentó intervenir, pero Naruto levantó una mano. En cuanto empiece a perder chakra Biju, tú e Ino salgan de ahí, Ana. Es una orden. Los puños de Ana se apretaron y quedó claro que estaba considerando una respuesta, pero todo lo que salió de su boca fue un murmullo. Entendido. Una vez hecho eso, continuó Nara, con la mirada perdida, como si prefiriera cortarse el cuello antes que levantarse de la cama. Naruto y Sasuke se esconden. Son nuestros pesos pesados. Finjo estar herido y los congelo, y Sasuke se encarga de los que tengo atrapados. Naruto, tendrás a su 10º hasta que podamos entrar y apoyarlos. Con el plan establecido, Ino, Ana y Pakun partieron de nuevo tras Gaara. Naruto realizó el Doton Shinzansu no Jutsu para su Sharingan, lo que les permitió a ambos acechar bajo tierra. Y Shikamaru se sentó al pie de un árbol, usando una cápsula de sangre y un vendaje para simular una herida de kunai que había intentado curar mientras corría. Sasuke respiró hondo en su bolsillo de tierra y, brevemente, la imagen de Shikamaru sosteniendo a Itachi en su lugar mientras empujaba el Chidori directamente a través del corazón del traidor. Su Sharingan se encendió, y 3 Tomoe giraron salvajemente en cada ojo. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Shikamaru los oyó antes de verlos. 9 figuras que saltaron de la línea de árboles, con un porte exasperantemente informal. Vestían atuendos shinobi azul marino, con el rostro cubierto y los kunai desenvainados. Se concentró en que su respiración se entrecortara, sus movimientos fueran espasmódicos y dolorosos. El sudor que le corría por la cara no tenía por qué ser fingido. Había más que esto, dijo uno con brusquedad, provocando una risita sombría en el otro, que se había posicionado justo frente al Nara. ¿Nos han dejado morir, enano? No te preocupes, dijo, con los ojos torcidos en lo que claramente era una sonrisa bajo la máscara, nos aseguraremos de matarlos por ti, es lo menos que podemos hacer. Shikamaru se burló. Te lo agradezco, dijo débilmente. Ahora, puedes irte y hacer lo que tengas que hacer. No tengo todo el día, ¿sabes? El hombre echó la cabeza hacia atrás y rió. Buen chico, estás listo para morir con la frente en alto, como un auténtico shinobi. Lo respeto. ¿Quién dijo algo de morir? Preguntó el Nara, arqueando una ceja.
Un destello de confusión brilló en los ojos del hombre, pero ya era demasiado tarde. Todo terminó en cuestión de segundos. Sasuke surgió del suelo, con un rayo aullando alrededor de su puño, clavándolo directamente en el pecho de su enemigo. Los demás solo tuvieron un instante para reaccionar, cuando su ninja de reserva surgió de la línea de árboles y aterrizó detrás de Uchiha, con la katana desenvainada. Sasuke no se giró, solo apartó su brazo ensangrentado del pecho del primero y corrió hacia el siguiente. Esta vez, Naruto emergió del suelo, justo debajo del portador de la katana. Estaba demasiado cerca, demasiado rápido. Y el hombre murió con una espada en la garganta, ahogándose con su propia sangre. 10 segundos más fueron suficientes, y cuando Shikamaru finalmente lo soltó, 9 cuerpos se desplomaron en el suelo, uniéndose a su compañero que ya estaba allí. Miró a Naruto y Sasuke, ambos intentando no parecer pálidos y conmocionados, manchados de sangre y con la mirada perdida. Vámonos antes de que ese 11º tipo que Paku no Dio nos alcance. Naruto miró de reojo a Sasuke. Esta era la última posición en la que había pensado encontrarse. Ya no tenía ni idea de dónde se encontraba con el chico a su lado. Era evidente que Sasuke ya no lo consideraba el último, pero también era evidente que no le tenía ningún respeto. Dicho esto, habían trabajado bien juntos contra los shinobi del sonido, aunque tuviera que contener la ira cada vez que pensaba en ello. Alcanzaron rápidamente a Ana e Ino, quienes habían contactado a los hermanos de Gaara para evitar que alguien llegara hasta su hermano. Estaba más lejos que ellos y Naruto tuvo que creer que habían intentado ocultarlo. Fue un esfuerzo inútil. No se podía ocultar algo que aullaba tan fuerte como Gaara. Shikamaru se había quedado atrás para mantener la ventaja, y Naruto y Sasuke habían ido al Jinchuriki de Suna. El niño estaba de pie frente a ellos, agarrándose la cabeza, con el cuerpo temblando en aparente agonía. Sin embargo, los gritos habían cesado desde que llegaron. Sasuke, dijo en voz baja. Hay un plan. Tenemos que atraparlo, al diablo con tu plan. Gruñó Sasuke. Esta era mi pelea, mi oportunidad de poner a prueba mis límites. No me importa si el mismísimo Hokage te pone al mando, no me lo quitarás. Naruto se quedó boquiabierto ante la vehemencia de Uchiha. Claro que eso nunca le pasaría al último Uchiha, pero desobedecer en ese preciso instante podía costarle la vida. Era una completa estupidez. Tenía que reconocer que debían trabajar juntos. Pero no lo hizo. Sasuke activó su Chidori, su Sharingan se encendió y cargó. No, no. Pero era inútil, y Naruto inmediatamente invocó una serie de clones para apoyar a Uchiha. Volaron hacia adelante, con Naruto conteniéndose. Gaara gritó, con los ojos como abismos negros, y la arena brotó a su alrededor. De la arena zumbante surgieron barras sólidas como rocas, golpeando rítmicamente a Uchiha. Destruyó la primera con su jutsu, antes de verse obligado a liberar chakra y concentrarse en esquivar. Varias barras más se dirigieron a su Bunshin, y algunas fueron destruidas, obligando a Naruto a seguir avanzando. No podía confiar en Sasuke en un combate cuerpo a cuerpo con alguien que usaba chakra demoníaco, y si se veía obligado a usar el del Kyuubi, no estaba seguro de poder confiar en sí mismo para mantener a Sasuke a salvo. Una vara de arena golpeó a Sasuke y lo hizo rodar, con el labio sangrando, y los gritos de Gaara se convirtieron en risitas febriles. Sangras como me hiciste sangrar, murmuró entre risas desquiciadas. Ahora te haré doler como me duele a mí. La arena a su alrededor se dispersó y se retiró, formando un círculo alrededor de Gaara, y la cantidad de chakra de Ichibi que Naruto podía sentir se disparó. Se consolidó alrededor del pelirrojo, pegándose a él, envolviendo sus extremidades y cuerpo, creando una criatura de aspecto atormentado, mitad niño, mitad arena, con brazos y piernas gruesos y bulbosos. Un poder enfermizo y contaminado surgió y giró en espiral, y Naruto quedó hechizado mientras Gaara explotaba en movimiento, increíblemente rápido, torpedeando a Uchiha en una explosión de arena. Sasuke. El grito le salió de la garganta mientras volaba hacia ellos, con el brazo doblado hacia atrás y la palma abierta. Saltó por los aires, y una energía azul se arremolinó en la palma de su mano al atrapar a Gaara en la mira, azotándola y retorciéndose hasta que se tensó y condensó en una vívida y giratoria esfera de chakra en su mano. Más te vale, imbécil. Rasengan. Sus pasos resonaban metódicamente por el pasillo vacío junto con el sonido de su bastón. El bastón formaba parte de su personalidad, el viejo halcón canoso, sin un ojo y lisiado. No lo necesitaba allí, no había dagas en la oscuridad, pero la paranoia era necesaria cuando uno hacía lo que él había hecho para mantener su hogar a salvo.
Finalmente llegó a una puerta y, sin decir palabra, el guardia enmascarado la deslizó para él y se arrodilló con merecida deferencia. Cruzó el umbral sin mirar al hombre. En el interior, la habitación estaba apenas iluminada por 2 velas parpadeantes en la pared del fondo. Caminó por el centro de la habitación hacia esa pared, sin oír ni un solo sonido. Se giró para encarar a las docenas de shinobi arrodillados, postrándose ante él en perfectas filas. Otros estarían escuchando en la aldea, a través de sellos de comunicación grabados en su piel. Arriba, nuestra aldea arde. Arriba, la debilidad de la filosofía de paz del Sandaime se posa en la sangre de los nuestros. Sus palabras eran tranquilas, pero contundentes. Cada consonante salía de su boca como golpes físicos. Esto debe terminar. Konoha ya no puede verse obligada a arrastrarse por el fango de la política, ablandándose mientras nuestros enemigos afilan espadas a sus espaldas, incluso mientras prometen amistad con la boca. Hizo una pausa, entrecerrando los ojos. Lo que te pido hoy no es fácil. Te pido que mates tu corazón, que cortes el gran árbol de Konoha para que podamos encender las hogueras con las que reduciremos a nuestros enemigos a cenizas. La sangre debe derramarse hoy, para que podamos resurgir de las cenizas, más grandes que nunca. Las raíces de los árboles deben yacer en las sombras, un mal necesario. Este es nuestro papel. El mal necesario hoy, Root sale de las sombras para hacer, como siempre lo hemos hecho, lo que debe hacerse. Ahora, verdaderos shinobi de Konoha, cumplan con su deber. Shimura Danzo observó cómo su división raíz abandonaba la sala en una nube de humo, un acto tan bien practicado que se produjo al unísono. Vería cómo la fuerza de su aldea se marchitaba bajo la sequía de paz y diplomacia. Sus enemigos se habían mantenido firmes, mientras que Konoha se había vuelto obstinada y complaciente. Ya no. Hoy, haría lo que debía hacer y tomaría el título de Hokage para sí mismo, para que su aldea volviera a ser fuerte. Sarutobi, amigo mío, lo siento. Se permitió esa última pizca de debilidad antes de endurecer su resolución hasta convertirla en acero templado y dejar que su bastón cayera al suelo, junto con las muchas vendas que había llevado durante todos estos años. Él cumpliría con su deber sin un atisbo de debilidad, tal como su raíz cumpliría con el de ellos. Sasuke. El grito le salió de la garganta mientras volaba hacia ellos, con el brazo doblado hacia atrás y la palma abierta. Saltó por los aires, y una energía azul se arremolinó en la palma de su mano al atrapar a Gaara en la mira, azotándola y retorciéndose hasta que se tensó y condensó en una vívida y giratoria esfera de chakra en su mano. Más te vale, imbécil. Rasengan. El vórtice desgarrador de chakra se precipitó hacia el otro Jinchuriki, perforándole el costado con una ráfaga de poder. El contacto solo duró un segundo y la energía del Rasengan reverberó en Gaara, explotando en una lluvia de luz y chakra. Gaara salió despedido hacia atrás, derrapando por el suelo del bosque, dejando un rastro de arena. Golpeó un árbol con tanta fuerza que lo astilló, derribándolo al detenerse al otro lado. Por un instante, Naruto se quedó atónito ante lo que acababa de hacer. Jiraiya ya se lo había mostrado en acción, pero era demasiado peligroso para cualquiera de los dos usarlo en el entrenamiento. El jutsu de su padre era increíble. Centró su atención en Sasuke. El ataque de Gaara había sido brutal, y el Uchiha yacía despatarrado, semiconsciente. Tenía el brazo torcido en un ángulo incorrecto y la sangre le manaba de la boca y la frente. Naruto hizo una mueca. Estaba en muy mal estado, y sabía perfectamente que Gaara no habría sido derrotado por ese ataque, ni de cerca. Sasuke, quédate aquí. Intentaré mantenerlo alejado de aquí hasta que Ana pueda venir a buscarte y llevarte lejos. Imbécil, balbuceó Sasuke, y más gotas carmesí se dispersaron al toser. No me voy a ninguna parte y lo sabes. No dejo que mis camaradas mueran, así que mejor no me trates de mentiroso, bastardo. Voy a patearle el trasero, y luego Ana te curará para que yo pueda patearte el trasero por necesitar ser salvado por el maldito muerto final. Naruto se mordió. Sasuke medio se burló, medio se atragantó con sangre, pero antes de que Naruto tuviera tiempo de preocuparse, la cantidad de chakra demoníaco de Gaara en el aire se disparó al unísono con un grito inhumano, como 1000 uñas arañando 1000 pizarrones. Sin previo aviso, el árbol que Gaara había roto salió disparado del bosque, lanzado con una fuerza tan increíble que Naruto apenas tuvo tiempo de esquivarlo. Afortunadamente, pasó por encima del cuerpo inmóvil de Sasuke y se estrelló contra los árboles tras ellos, cubriendo a Uchiha con madera astillada. Huele. La voz de Gaara atravesó el resto del ruido en el claro, con un timbre demoníaco que se alzaba hasta un punto álgido. Madre, ¿por qué pueden hacerme daño? ¿Por qué?
Gaara retrocedió tambaleándose hacia el claro, con la mitad superior de su cuerpo envuelta en arena bulbosa, adoptando la forma del cuerpo del Ichibi. Instintivamente, Naruto retrocedió, con los ojos abiertos de par en par por el horror. Gaara había llegado más lejos con el chakra del Ichibi de lo que Naruto se había atrevido jamás con el del Kyuubi, y este emanaba de él en oleadas invisibles. La terrible energía contaminada se filtró por todo a su alrededor, incluido el propio Naruto, y su propio Biju rugió en su interior, indignado. ¿Cómo te atreves a mostrarme los dientes, hermano? Naruto se agarró la cabeza, intentando acallar la voz que no era suya. El pecho le ardía mientras el chakra del Kyuubi se tensaba y buscaba cualquier debilidad en su voluntad, cualquier oportunidad de liberarse. Sal de mi cabeza, zorro. ¿Cómo puedo aceptar un trato si haces estas tonterías? La presión en su mente se desvaneció con tanta fuerza que lo dejó sin aliento ante esas palabras, dejando solo un plácido manantial de poder, ilimitado, en su centro. Un eco de risa profunda y cavernosa resonó en sus oídos, incluso cuando uno de los brazos de Gaara, la bola de demolición, chocó contra su cabeza, resonando como una campana. La visión de Naruto se nubló y sintió náuseas, como un bote de remos atrapado en una tormenta oceánica. El tranquilo manantial de poder en su interior se onduló, y con el mundo girando, extendió la mano y tomó un sorbo de su agua. Poder. Un furioso torbellino de poder lo recorrió. Inmaculado. Libre de la rabia y la desesperación que lo habían caracterizado al usar el poder del Kyuubi hasta ahora. Se maravilló e intentó ignorar la inmensa satisfacción que lo recorría, una satisfacción que no era suya. Mira, muchacho, esto podría ser nuestro si aceptaras mi oferta, podríamos lograr cualquier cosa. Hokage. Juntos, pondríamos a las demás aldeas a los pies de Konoha y nos mantendríamos firmes sin oposición. El mejor Hokage que jamás haya existido. Naruto se puso de pie, con los hombros erguidos, mirando a Gaara. El daño que acababa de causar sanó al instante. La voz del zorro volvió a su conciencia. Después de todo, no necesitaba que se lo dijeran para saber cuando Naruto lo ignoraba. Incluso con ese puñado de energía es tanto poder. Más risas resonaron en su mente. Gaara rió entre dientes. Sí. Somos iguales, tú y yo. Úsalo. Muéstrame cuál de nuestras existencias vale más. Naruto se movió, y la realidad a su alrededor se apresuró a seguirle el ritmo. Su puño impactó la mandíbula de Gaara, levantando al coloso del suelo. Bunshin se transformó en realidad a su alrededor, asestando golpes sucesivos que lo elevaban cada vez más, hasta que finalmente, un clon final con un Rasengan apareció sobre él. Se abalanzó sobre Gaara, y el Rasengan lo envió al suelo en espiral. La arena y el polvo se arremolinaban, y Naruto percibió el chakra demoníaco antes de ver el brazo mutado de Gaara, que se alejaba del chico en el suelo y se dirigía hacia él. Lo esquivó, pasando del claro a la rama de un árbol, y luego de vuelta al suelo a una velocidad que ni siquiera él mismo comprendió del todo. Nunca antes había consumido tanto chakra del zorro, y mucho menos sin la interferencia de la propia bestia. El problema era que Gaara también consumía cada vez más. Se había puesto de pie, con una enorme cola plana extendiéndose tras él. Naruto necesitaba acabar con esto rápido, mientras aún tenía el control, mientras Gaara aún era un poco él mismo. Volvió a mirar a Sasuke y vio a Ana Ino, cargando a Uchiha sobre sus hombros. Ana le lanzaba una mirada preocupada, y él respondió con una sonrisa. Ella asintió y el trío se marchó, dejándolo completamente solo con Gaara. Es una cosa menos de la que preocuparme. Todos los demás ya hicieron su trabajo. Es hora de que yo haga el mío. Ojalá te hubiera conocido antes, Gaara. Me habría gustado ayudarte, evitar que siguieras el camino que has tomado, dijo con reticencia en la voz. Pero no puedo permitir que eso me impida saber lo que has venido a hacer. Viniste a mi hogar para intentar destruirlo, para asesinar a su gente. Te mataré antes de permitir que eso suceda. Es una promesa. Gaara se quedó mirando un momento, con la cabeza ladeada como un perro grotesco y curioso. Luego sonrió. Monstruosa y ancha, con una lengua gruesa y abultada colgando de su boca. ¿Esa es la convicción que usarás para luchar contra mí? ¿Ese es tu propósito, tu razón de existir? Un silencio profundo se cernió sobre el aire ante su pregunta, y Gaara lo interrumpió con otra carcajada desenfrenada. Tu razón es débil. Tú eres débil. Lo demostraré alimentando a madre con tu sangre. El parloteo se intensificó hasta convertirse en una carcajada, y la arena brotó del cuerpo deforme de Gaara. Adoptó la forma de miles de puntas afiladas. Entonces, llovió.
Naruto se zambulló en el suelo mientras caían a su alrededor, usando el jutsu Toton del que se había ocultado del sonido shinobi para impulsarse hacia el Suna Jinchuriki. Salió disparado del suelo, con el Rasengan ya formándose en su palma, justo debajo de Gaara. La esfera impactó a Gaara de lleno, pero este se mantuvo firme. Naruto apretó los dientes y desató su chakra, canalizando aún más poder en el jutsu, empezando a obligar a Gaara a retroceder. A su alrededor, aparecieron aún más Naruto, cada uno con su propio Rasengan. La cola de Gaara giró desde atrás, barriendo a los clones invocados y abalanzándose hacia Naruto. Intentó liberar su ataque para esquivarlo, pero fue demasiado lento, y el apéndice lo alcanzó en el hombro. Se tambaleó hacia atrás, con la hombrera de su armadura agrietada y la sangre manando a través de ella, mientras la cola volvía a arremeter, golpeándolo en la cabeza y tirándolo al suelo. Naruto se puso de pie, sintiendo que Gaara canalizaba aún más el chakra de Ichibi. Bien, me alegro de que eso no haya sido suficiente para acabar contigo. La voz de Gaara se volvió gutural mientras hablaba, irradiando chakra en oleadas. Naruto lo miró fijamente. Las piernas de Gaara habían cambiado por completo, y ahora estaba completamente cubierto de arena, un extraño híbrido humano tanuki. Mierda, casi se había transformado por completo, sin que nadie se lo pidiera. La siniestra sonrisa de zorro demoníaco, con sus dientes desorbitados, apareció en su visión, y el poder que yacía en su interior comenzó a desbordarse, rebosando agua. Debería evitarlo. Naruto no estaba tomando esta decisión, sino el zorro. Pero necesitas el poder, o todos tus amiguitos serán asesinados por él. Lo peor de todo es que el zorro tenía razón. Tenía que detener a Gaara ahora, antes de que liberara por completo a su demonio. Ya no había otra opción. Dejó que el agua se desbordara, y el poder derramado se filtró a su propio sistema de chakra. Los clones cobraron vida a su alrededor, y el verdadero Naruto concentró chakra en la palma de su mano, esperando. Su Bunshin entró en acción. Un par saltó hacia los árboles que rodeaban a Gaara, realizando sellos manuales con gran rapidez y lanzando una ola de fuego hacia él. Un grupo separado imitó sus acciones, desatando un torrente de chakra de viento. Las dos oleadas de ataques se encontraron, el aire avivando las llamas, combinándose en una tormenta de fuego. Otros clones entraron en acción, lanzando ninjutsu contra el Suna Jinchuriki, obligándolo a retroceder. Un frenesí de fuego, viento, rayos y tierra atacó a Gaara, mientras su defensa de arena se esforzaba por bloquear la enorme cantidad de poder que se dirigía hacia él. Más Bunshins de Naruto surgieron del suelo, tras las defensas de Gaara, impactando contra la criatura en la que se había convertido y explotando al contacto. Oleada tras oleada fueron enviadas, un mar de poder dirigido contra su enemigo. No era así como le gustaba pelear, no era como Jiraiya y Yugao le habían enseñado a pelear. Pero aquí no había espacio para la sutileza. No había oportunidad para la astucia. Era casi el único que poseía suficiente poder para abrumar a Gaara con él. Y lo necesitaba. Finalmente, un grupo de clones comenzó a adherirse a Gaara mientras este se distraía con el torrente de ataques elementales que se dirigían hacia él. Detonaron al instante, lanzando a Gaara hacia atrás. Naruto abrió los ojos de par en par. La carne de Gaara finalmente había quedado expuesta sobre su pecho. Bombeó chakra en sus piernas y se puso en movimiento, con el sello listo en la palma derecha. Los clones se amontonaron, inmovilizando a Gaara, impidiéndole moverse. Empujó su palma hacia adelante, tocando la piel de Gaara y activó el sello que Jiraiya había diseñado para sellar el poder demoníaco de Gaara al contacto. El claro quedó en silencio, y Naruto permaneció inmóvil, inseguro de cómo responder ante la falta de reacción. Gaara se había quedado completamente inmóvil. Cesó toda resistencia. ¿Piensas sellarme, muchacho?, entonó Gaara en voz baja, con una voz aún más aterradora por lo sensata que sonaba. Naruto bajó la mirada hacia donde había intentado aplicar el sello. La piel estaba seca y áspera, agrietándose por la aplicación de chakra. Aún conservaba su armadura de arena bajo la transformación. Naruto saltó hacia atrás, retrocediendo desesperadamente del Jinchuriki de Suna mientras el chakra demoníaco se disparaba. Sus clones explotaron en un vano intento de causar daño, incluso mientras Gaara comenzaba a crecer. No había sido suficiente. Había fracasado. Gaara alcanzó su altura máxima, un gigantesco gigante de arena que se alzaba sobre altos robles, y echó la cabeza hacia atrás. Por fin soy libre. Sasuke Uchiha yacía humillado y destrozado, incapaz de moverse.
Solo podía observar cómo el oponente que lo había destrozado y el camarada que lo había humillado luchaban por el destino de Konoha. Naruto, el último en morir, desataba un torrente impío de ninjutsu contra el monstruo en el que se había convertido Gaara. Cientos de Bunshin, enjambre, disparaban combinaciones de ninjutsu contra el demonio de arena, provocando ondas y oleadas de poder que inundaban el bosque, sobre él. El demonio respondió de la misma manera. Una carcajada salvaje y estridente contradecía la naturaleza devastadora de los torrentes de aire que lanzó contra Naruto. Atravesaron el bosque, arrancando árboles del suelo con una facilidad consumada y enfermiza. Ya ni siquiera podía enojarse. Sus ojos percibían la práctica en los movimientos de Naruto, la experiencia que demostraba la calidad de su ninjutsu. Uzumaki Naruto era lo que Sasuke se esforzaba por ser. Se había esforzado al máximo y se había convertido en un verdadero shinobi. El tipo de guerrero capaz de impartir justicia. Convertirse en shinobi le trajo a Sasuke la lección más cruel. Quienes lo rodeaban lo habían colocado en un pedestal que no se había ganado con tanta convicción, que él mismo había empezado a creérselo. Que había sido arrogante era una lección que los shinobi solían aprender solo con la muerte. Había tenido la suerte de contar con un equipo que le había permitido vivir sus 2 encuentros con él. Se habían convertido en una pequeña y extraña familia, el equipo 7. Sakura, que al principio lo admiraba, pero que a través de sus propias dificultades comenzaba a forjarse como una verdadera kunoichi. Sai, que parecía insensible, pero que de alguna manera había logrado conectar con él de una manera que nadie más lo había hecho. Habían arriesgado sus vidas para salvarlo y él sabía que haría lo mismo por ellos. Lo único más inconcebible que permitir que Itachi escapara de la justicia por masacrar a su familia biológica sería permitir que lo mismo le sucediera a su familia adoptiva. Habían encendido una cerilla en la sombra, una luz tan tenue y preciosa que incluso un leve aliento podría apagarla. La mantendría encendida, aunque le costara la vida. Aunque le costara la venganza. Escuchó pasos junto a él y se tensó, listo para usar los últimos momentos de su vida para combatir a un nuevo enemigo, pero se relajó cuando vio quién era. Kami, Sasuke, ¿qué diablos pasó? Era Ino, magullada y sin aliento, pero por lo demás ilesa. Con ella estaba Ana, la chica Inuzuka. Bien. Acabaron con los hermanos. Ahora solo nos queda esperar que Naruto pueda contener a Gaara hasta, tosió y la sangre caliente cayó al suelo a su lado. Bien, dijo Ana con tono serio. Vamos a estabilizarte para poder ayudar a Naruto. ¡No! Balbuceó con tanta fuerza que le provocó un ataque de tos, que le provocó un dolor punzante. Cualquiera de nosotros estaría en el camino. Fíjate, ahora mismo están luchando a otro nivel. Ambos miraron hacia la pelea y él pudo percibir la familiar mezcla de miedo e impotencia al ver a Naruto enfrentarse a la monstruosidad. Lo había sentido y sabía que ellos también. No podemos dejar que pelee contra Gaara solo así. Sé que Naruto es el mejor para eso, pero, déjame, dijo con mucha más convicción de la que sentía. Ve a buscar ayuda Jonin para él. Es la única manera en que podemos ayudarlo ahora. Las palabras quemaron su orgullo al pronunciarlas, doliendo casi tanto como su propia herida. Pero su orgullo lo había frenado demasiado tiempo. Había contaminado su pensamiento durante demasiado tiempo. De cualquiera de ellos, él podría haber sido útil en esta pelea. Podría haber marcado la diferencia. Naruto luchaba para protegerlo porque estaba demasiado débil y lleno de orgullo como para siquiera escuchar. Ana lo miró fijamente con expresión ilegible y luego miró hacia la pelea. No. ¿Qué? Es la única manera. Si no recibes tratamiento, morirás, Uchiha. Puede que no te importe, pero nunca me perdonaría dejarte aquí desangrándote en el bosque. Él tampoco me lo perdonaría. Frunció el ceño. Y no, sé que tienes formación médica. Voy a necesitar tu ayuda para estabilizar a Sasuke antes de que podamos siquiera pensar en moverlo. Pero Naruto, comenzó Yamanaka, inseguro, pero Ana acalló la protesta. Naruto resistirá contra esa cosa todo el tiempo que necesitemos. Espetó, con chakra verde burbujeando alrededor de sus manos antes de presionárselas contra el pecho y forzar una sonrisa. Confía un poco en él. Sabe que estamos aquí y esa es toda la información que necesita. Naruto no caerá, y aunque lo haga, se llevará a ese cabrón pelirrojo con él. Ino asintió, y Sasuke sintió que el mundo se oscurecía a medida que un cálido chakra empezaba a filtrarse a través de él. Era extrañamente reconfortante. Quería protestar, obligarlos a buscar ayuda. Naruto no debería tener que arriesgar su vida por él y su estúpido orgullo.
quería luchar, la oscuridad se lo llevó. Sarutobi jadeó y se puso de pie de nuevo. La sangre manaba de las heridas en su cabeza y pecho, y su uniforme de batalla estaba hecho jirones y chamuscado. Echó un vistazo a un lado, donde Jiraiya libraba una batalla de 3 contra 1 contra los otros 3 Hokage. Ese chico realmente había sido su mayor hazaña como shinobi. Cómo deseaba haber invertido más en Jiraiya y Tsunade y mucho menos en el semihombre que tenía delante, al que una vez había amado como a un hijo. Cuando Orochimaru activó con éxito el Edo Tensei, un miedo gélido lo invadió. Él y Jiraiya eran ancianos, y sus oponentes resucitados se veían y se sentían en su mejor momento. Sin embargo, pronto se hizo evidente que su poder bajo el control de Orochimaru, aunque temible, no se comparaba con el poder que ambos habían ejercido en vida. Además, cuando Orochimaru no pudo concentrarse en el control del ex Hokage, se debilitaron aún más. Se forjó un plan. Jiraiya mantendría la atención del Kage mientras lidiaba con su antiguo alumno. Cuando Orochimaru cayera, su invocación también lo haría. Había subestimado sus propias habilidades. Orochimaru lo superó con creces y la lucha se había acercado cada vez más al terreno de la humillación y el jugueteo, en lugar de un combate real. Jiraiya, por otro lado, había luchado magníficamente, usando su jutsu de sabio para enfrentarse a los 3 Kages frente a él como un igual. Esa fue una pelea que sin duda pasaría a la leyenda. El poderoso Jiraiya de los Sannin, que luchó contra los 3 Hokage más grandes de la historia a la vez, y el anciano, ya pasado su mejor momento, que no logró derrotar a su invocador. Entonces, Sarutobi-sensei, ¿cuánto tiempo cree que deberíamos seguir con esta farsa? Espero a que Jiraiya-kun esté completamente exhausto y no pueda resistirse cuando le corte la garganta. ¿O espero lo suficiente como para que aún confíe en que puede derrotarme y pueda ver cómo se desvanece de sus ojos? El rostro del hombre se torció en una sonrisa aún más macabra. Quizás, en cambio, te mantenga con vida el tiempo suficiente para ver cómo su preciado estudiante lo aniquila antes de hacerte lo mismo. Rió. Poético, ¿verdad? Sarutobi se armó de valor y una sensación familiar lo invadió ante las palabras de Orochimaru. Voluntad. Convicción. La seguridad de que, sin importar las probabilidades, no permitiría que su aldea ni su gente sufrieran daño. El solo pensamiento le infundió una fuerza que casi no le pertenecía. No era mucha a su edad, pero era suficiente para esto. Aún no era el momento de Jiraiya. Aún no era el momento de su aldea. Era suyo. Pareces estar dando por sentado que estoy fuera de esta lucha. Sus ojos brillaron con una frialdad que borró cualquier rastro de compasión y culpa que sentía por su antiguo alumno. Los entrecerró. Un error peligroso. Orochimaru echó la cabeza hacia atrás y una carcajada llenó los oídos del tercero. Diversión genuina. Puede que fuera viejo, pero Hiruzen Sarutobi aún ostentaba el título de Hokage. Lo estaban subestimando. Bien. Sarutobi comenzó a realizar sellos manuales. Se había propuesto aprenderlos y practicarlos a medida que envejecía. El ninjutsu que estaba a punto de ejecutar era una táctica definitiva para enfrentarse a un enemigo abrumadoramente fuerte, al que no le importaba la edad, siempre y cuando tuvieras el chakra necesario. Que pudiera usarse para sellar un biju o su chakra era una ventaja adicional. Una capa extra de protección. Orochimaru arqueó una ceja, pero, con la arrogancia a flor de piel gracias a su supuesta superioridad, se limitó a observar. Sarutobi casi sonrió con suficiencia. En cambio, manteniendo el último sello manual, murmuró tenazmente. Fuin Jutsu. Shiki Fuin. Sintió una abrumadora absorción de chakra, casi más de lo que podía soportar, y su entorno se oscureció de forma increíble. Si hubiera luchado solo, quizá no habría tenido éxito, pues habría necesitado usar el Kage Bunshin para contener al Kage. En realidad, Jiraiya sabía suficiente Fuinjutsu para encargarse del Hokage una vez que su invocador fuera derrotado. En la oscuridad total tras él, una figura amenazante comenzó a desvanecerse. Con aspecto de muerto y sonriente, sostenía una sola espada entre dientes cariados y sonrientes. El Shinigami, invisible para todos excepto para él. Solo tenía que acercarse y el dios de la muerte haría el resto. Conocía sus intenciones y ansiaba las almas prometidas por su aparición. Frente a él, Orochimaru volvió a reír. No podía ver. Había asumido que su jutsu había fallado. Que se había quedado sin chakra. Que había ganado. Esta vez, Sarutobi sonrió con sorna y, con una última oleada de poder y vida, se abalanzó sobre el hombre al que una vez había amado como a un hijo. Orochimaru le asestó una brutal patada en el estómago, dejándolo sin aliento, pero el daño ya estaba hecho.
El hombre dejó escapar un jadeo desesperado y aterrorizado cuando el Shinigami reclamó lo que tenía en sus manos y comenzó a desgarrarle el alma. Se acabó, le dijo con voz áspera al Sannin, quien por primera vez tenía miedo genuino dibujado en su rostro. Los Shinigamis reclamarán nuestras almas y el terror y el dolor que has traído al mundo terminarán. Has fracasado, Orochimaru. Como estudiante, como shinobi en tu búsqueda de la inmortalidad. Todas tus aventuras son polvo que se lleva el viento. La mano de este anciano. Logré matarte. Espetó, pero Sarutobi solo sonrió serenamente en respuesta. Esta es una muerte que elegiría 1000 veces. Proteger a mi aldea, a mi gente, una última vez antes de que mi cuerpo no pueda proteger más. Tu participación en esto fue insignificante y pasarás a la historia como un traidor menor asesinado por un anciano. Has llegado a nada, tú, pero fue interrumpido cuando la espada de Orochimaru, que había desechado en algún momento de la batalla, se clavó en la cuenca del ojo del Sannin. Una figura oscura la sostenía, de pie sobre ellos. Sin previo aviso, el jutsu de Sarutobi se desvaneció sin su objetivo y el Shinigami aulló de frustración, desapareciendo de nuevo en el reino de los muertos. El tercer Hokage, exhausto, cayó al suelo y rodó para saludar a su salvador. ¿Danzou? Susurró, sintiendo verdadera sorpresa por primera vez en mucho tiempo. Lo siento, viejo amigo. Siempre te he considerado un compañero de armas, un igual. Pero tu debilidad ha doblegado a Konoha. Es hora de que esta aldea vuelva a tener un Hokage fuerte. Sarutobi oyó el grito ronco de Jiraiya a lo lejos, cargado de desesperación. Aún tenía que sellar al Hokage que Orochimaru había invocado. No podría salvarlo. El dolor le atravesó el pecho mientras Danzou lo atravesaba lentamente. Extendió la mano y la sujetó con todas sus fuerzas en sus últimos instantes, y alzó la vista hacia el ojo visible de su asesino. Una lágrima brotó de una esquina y Sarutobi le sonrió a su amigo sobreviviente más antiguo. Para Konoha, susurró, su mundo se oscureció y la luz abandonó sus ojos. Para Konoha. Danzou repitió. 100.000 batallas a lo largo de casi un siglo habían forjado a Sarutobi Hiruzen en el dios Shinobi, el guerrero y protector supremo. Podía verlos ahora, con mayor intensidad que las victorias, las derrotas. Pero también veía a quienes había salvado, a los niños que había visto crecer como excelentes shinobi o ciudadanos de la hoja. Vio cada celebración y rostro sonriente que sus sacrificios y los sacrificios de sus shinobi habían permitido a lo largo de sus años. Vio a Uzumaki Naruto, firme y orgulloso a pesar de todo lo que había tenido que afrontar, listo para proteger Konoha, y supo con absoluta certeza que, sin importar lo que Danzou pretendiera, su voluntad de fuego había sido transmitida a la siguiente generación de Konoha. La voluntad que le habían transmitido décadas atrás sus predecesores. Y entonces, el tercer Hokage no vio más. Naruto se encontraba a horcajadas sobre Gamabunta, el jefe de los sapos invocados, mientras el viento lo azotaba, con su última carta finalmente en juego. Gamabunta era casi tan grande como el demonio frente a ellos, y una de sus extremidades palmeadas, descansaba sobre una enorme espada en su cadera. Frente a él, Gaano, el Ichibi le sonreía con malicia. Cada hueso y músculo le dolía, gritándole que parara. Pero no lo haría. No podía. Estoy agotado, Gamabunta. Perdón por llamarte, no tenía otra opción, dijo entrecortadamente, atento a cualquier señal de que la bestia frente a ellos se estuviera preparando para lanzar otro ataque. Tranquilo, chico, después de todo, tenemos un acuerdo, respondió la voz grave y resonante de Gamabunta, y Naruto sonrió. Aún así, repitió el sapo, que hayas hecho tanto sin invocarme es impresionante. No parece que haya hecho mucho desde que se transformó, respondió. No te dejes engañar. El Ichibi no se ha soltado de su contenedor. La técnica de Zarigüeya que el niño Suna ha usado para invocar a su demonio es solo temporal y solo puede acceder a una parte de su poder. Gamabunta le arqueó una ceja. ¿O acaso creías que un novato como tú podría enfrentarse a un Biju completamente desarrollado? Naruto no respondió y Gamabunta se burló. No, niño, pero has hecho un buen trabajo drenando sus reservas, por lo que veo. ¿Qué te parece si acabamos con esto para siempre? Me parece bien. ¿Tienes un plan? El sapo gruñó afirmativamente. Golpéalo con todo lo que tengas. Tu ataque más destructivo. Necesitamos dañarlo tanto que el chakra que necesita para reponerse sea demasiado. Está escondiendo su contenedor ahora mismo. Tenemos que llegar hasta Gaara y despertarlo. Entendido. ¿Me cubres cuando entro? Preguntó, y el jefe asintió con una sonrisa. Naruto respiró hondo y extrajo aún más poder del pozo que el zorro le proporcionaba.
Los susurros y tentaciones habituales volvieron a desaparecer, extrañamente, mientras el poder fluía a través de él. El bastardo debía querer de verdad acabar con el otro Biju. Sintió fluir el poder y la fuerza, pero a estas alturas del combate, el agotamiento persistía. Su cuerpo casi no tenía nada que dar y sabía perfectamente que estaba consumiendo mucho más chakra del Kyuubi del que podía manejar con seguridad. Lo ignoró todo y saltó del sapo, atravesando el dosel del bosque directamente hacia Ichibi. Este intentó atacarlo, pero Gamabunta saltó sobre él, arrancándole con la espada la extremidad que lo habría reducido a una masa sangrienta, y este se desplomó en una lluvia de arena. Hizo el sello manual para el Kage Bunshin y concentró todo su chakra en preparar el ninjutsu. Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. A su alrededor, Naruto explotó. Cientos de ellos, todos con violentas esferas azules en sus manos. Una descarga de Rasengan. Se lanzaron contra el Biju, quien estaba tan ocupado atacando a Gamabunta que había dejado de prestarle atención a Naruto hasta que el primero de sus clones impactó y el chakra del Rasengan explotó en una violenta niebla llena de arena. Y entonces el resto empezó a atacar e Ichibi aulló. Explosión tras explosión comenzaron a estallar por todo el cuerpo de la bestia, que empezó a tambalearse por el bosque mientras las ráfagas de Naruto Bunshin se centraban en diferentes zonas de su cuerpo. Empezaron por las patas y la base de la cola, antes de ascender, una salva devastadora de fuego que abatió a Ichibi. Su armadura de arena se estaba reduciendo a una pálida imitación de lo que había sido y sus extremidades yacían esparcidas por el suelo del bosque como montañas de arena, intentando desesperadamente recomponerse. De repente, Gamabunta saltó en el aire y escupió un torrente de aceite espeso y viscoso por todo el cuerpo destrozado del Ichibi mientras los Bunshin continuaban su ataque. «Enciéndelo, chico», gritó Gamabunta y Naruto esbozó una sonrisa cansada y formó el sello manual para un débil Jutsu Katon. No costaría mucho, después de todo. Disparó la brasa hacia el Ichibi y una cavernosa pared de llamas cobró vida donde una vez estuvo el Biju, un infierno furioso que ardía casi al rojo vivo. Naruto observó con los ojos abiertos como el Ichibi se retorcía, gritaba y se retorcía de dolor en su interior. «Mantén la guardia alta», gritó el sapo por encima de las rugientes llamas. Mantendrá vivo a su anfitrión en su interior, y los Biju no abandonarán este mundo a menos que Gaara lo haga. Prepárate para despertarlo. Naruto apretó los dientes y se obligó a observar la espeluznante escena, esperando siquiera un indicio de que Gaara aún vivía dentro. Las llamas comenzaron a retroceder rápidamente. El aceite de sapo ardía con fuerza. El claro que dejó el infierno era una cáscara ennegrecida y el humo ascendía lentamente desde los tocones cubiertos de hollín. El mundo, sin previo aviso, se sumió en el silencio. Toda la fauna había huido hacía tiempo y los sonidos de la batalla, ahora ausentes, aún resonaban en su mente, intensificando aún más el inquietante silencio a su alrededor. En el centro, una esfera, medio cristal agrietado, aún blando y naranja ardiente en el borde, y medio arena quemada, protegía a Gaara, cuya armadura de arena estaba ennegrecida y desmoronándose. El pelirrojo estaba dentro, con los ojos cerrados. Aún dormía. Naruto quería unirse a él, hacer cualquier cosa menos moverse. Empezó a caminar. Cada paso pesado y arrastrado lo acercaba cada vez más. Y a su alrededor, la arena de Gaara empezó a moverse. Al principio, solo unos pocos granos, que poco a poco se convirtieron en un hilillo, que se convirtió en un arroyo serpenteante y sigiloso. Llegó hasta Gaara, con el corazón latiendo a 1000 por hora y el cuerpo a punto de rendirse. Levantó el puño para asestar el golpe que despertaría al Jinchuriki y pondría fin a la pelea, y maldijo con violencia cuando la corriente de arena le agarró las muñecas. No estaba tan apretada como para dañarlo, pero por mucho que luchara, no podía soltarse. Invocó lo último de su chakra, cada pizca de energía que pudo manejar, y lo formó en un último Bunshin que cobró vida débilmente junto a Gaara. «Por Konoha», gritó, y el Bunshin le dio a Gaara un puñetazo en la mandíbula. El ninja de Suna cayó inerte al suelo, pero también lo hizo la arena que los rodeaba. El ninjutsu finalmente se rompió. Gaara, inconsciente. Naruto cayó de rodillas aliviado, permaneciendo despierto el tiempo suficiente para asegurarse de que realmente había terminado y ver a Gamabunta desaparecer en una brumosa explosión de humo. Fin del capítulo, espero que les guste, suscríbanse y activen la campanita.